Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero empezar la meditación de este Evangelio por el final del texto que he leído. Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Dice que lo hacía acomodándose a su entender. Creo que esto es algo que deberíamos aprender los sacerdotes. Hablar de tal manera que la gente nos entendiera. Afortunadamente en muchos casos eso no es así, y digo afortunadamente porque cuando se dicen herejías y barbaridades, lo mejor que puede pasar es que se digan de tal manera que la gente no las entienda, como ocurre en muchos casos. Primera parábola. El mensaje que quiere decirnos el Señor es que el éxito de un trabajo no depende en primer lugar de la acción del trabajador. Dice el Señor que la tierra va produciendo fruto sola, que el trabajador hace una parte, siembra, y hace otra parte, cosecha, pero la tierra hace una parte. Es decir, el mensaje tiene su propia fuerza. Cuando miramos la iglesia antigua, la iglesia de los primeros años, hasta el año 64 que empieza la persecución, después desde Nerón hasta Diocleciano, inicios del siglo IV, cuando miramos esa época difícil, antes del 64 y hasta el 305, 306, vemos heroicidad, vemos trabajo, vemos a los apóstoles evangelizando, un San Pablo extraordinario, vemos a los mártires. Pero ¿por qué se expandía el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por el trabajo de ellos o por la fuerza del mensaje? Si hubieran trabajado y el mensaje no hubiera sido el mismo, ¿se habría extendido el cristianismo? Es el mensaje y es el mensajero Jesús el que atrae. Por eso nosotros tenemos que trabajar, y me refiero a los sacerdotes, pero también a los padres de familia en su evangelización, a cualquier católico laico que tiene también la misión de evangelizar. Lo que tenemos que hacer es presentar íntegro, limpio el mensaje, porque es Jesús, es el mensaje, el que toca el corazón. No soy yo con mis palabras o con mis argumentos, que naturalmente son útiles, son necesarias. Si no se siembra, no puede haber fruto, y si no se cosecha, el fruto se echa a perder. Pero es Jesús. Tenemos que convencernos de esto. Es Jesús el que toca el corazón, no soy yo, es Jesús. Y a veces tenemos que conformarnos e incluso tenemos que limitarnos a estorbar lo menos posible, porque es Jesús. Cuando tengas que evangelizar, acerca a las personas a Jesús, acerca a las personas a la Eucaristía, acerca a las personas a la confesión, a la palabra de Dios, a la oración,
Deja que sea Jesús el que toque su corazón como solo Él sabe hacerlo. Luego hay otra parábola, la parábola del grano de mostaza. ¿Qué pretende enseñarnos el Señor? Dice, es una semilla diminuta, la más pequeña, dice Jesús. Lo que pretende enseñarnos es que no debemos tener miedo a ser una minoría. Hay mucha gente asustada hoy al ver la apostasía terrible que está sucediendo en la Iglesia. Esto es para preocuparse y es triste, es doloroso, pero no es para tener miedo. El miedo solo lo debemos tener a traicionar a Jesucristo. La Iglesia creció, sigue creciendo, somos ya casi 1.400 millones. ¿Pero esto es verdad? ¿Estas cifras son auténticas? No me refiero a que el Vaticano las infle, no. Me refiero a que de esos 1.400 millones de católicos, es decir, de bautizados dentro de la Iglesia Católica, ¿cuántos son, como decía el Papa Benedicto XVI, paganos bautizados? ¿Cuántos van a misa el domingo? Claro que el ir a misa no es una condición excluyente, que puede haber personas que por distintos motivos no puedan ir, pero se sientan unidos a Jesucristo. Pero aún así, sumando todos, el porcentaje es pequeño. No debemos tener miedo a los números y tampoco a la falta de sacerdotes. Lo que tenemos que preocuparnos mucho es por ser fieles. Si no somos fieles a Cristo, ¿qué sentido tenemos? La Iglesia no tiene que ser moderna, porque lo que es moderno hoy es viejo mañana. Lo que era moderno ayer, hoy resulta insoportable. Basta con ver, por ejemplo, las modas de las mujeres o de los hombres. La Iglesia no tiene que ser moderna. La Iglesia tiene que ser fiel. No podemos pagar el precio de la mundanidad, es decir, de adaptarnos continuamente al mundo, buscando el aplauso del mundo, creyendo que así nos perdonarán y nos dejarán existir, porque no es verdad. Lo que tenemos que preocuparnos es buscar el aplauso de Cristo. Ser muchos o ser pocos no puede ser nunca el primer objetivo. Si somos muchos, mejor. Ojalá que todo el mundo fuera católico y todo el mundo fuera católico practicante. Seguiría habiendo pecado porque los católicos practicantes también cometemos pecados, pero sin duda sería de otra manera. Por ejemplo, no habría leyes a favor del aborto. En cualquier caso, ese ser muchos, muchísimos, ser todos, ese no puede ser el primer objetivo. Nuestro primer objetivo es ser fiel, fiel a Cristo, fiel a su mensaje. Somos una semilla pequeña, lo fuimos. ¿Cuántos estaban en Pentecostés? 11 hombres asustados, porque ya Judas se había ahorcado. 11 hombres asustados y una mujer. ¿Pero qué mujer? La Santísima Virgen María. Y de allí salieron no para ser muchos, sino para ser fieles. Y porque fueron fieles, fueron muchos. Démosle gracias a Dios por esta sabiduría que nos enseña. Pidámosle que nos ayude a llevarla a la práctica. Que así sea.